Tadeo Esparza, integrante de Convivencia Sin Violencia, nos hablaba en su participación anterior de las diferencias entre violencia y agresividad. Ahora vamos a hablar de los tipos de violencia. ¿Cómo estás, Tadeo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todo el auditorio. El día de hoy hablaremos dentro de este tema tan complicado y grande que es la violencia, de aquellos tipos que la distinguen. Y vamos, si nos vamos por categorías para poder identificar los tipos de violencia, podemos identificar esta a través de los daños, del lugar en el que ocurren o del tipo de víctima. Sin embargo, el día de hoy vamos a centrarnos en aquellos que tienen que ver según el tipo de daño. La expresión y vivencia de comportamientos de naturaleza violenta hoy en día se ha hecho algo tan cotidiano que en muchos casos no somos capaces de identificarla o incluso llegamos a normalizarla. Es por ello que es tan importante entender cuándo estamos siendo víctimas de un comportamiento violento o incluso cuándo nosotros lo estamos llevando a cabo o lo estamos ejecutando en contra de alguien más. Esto también nos ayuda a no ser indiferentes. A que cuando identifiquemos situaciones de violencia, de abuso, de injusticia, pues también seamos capaces de reaccionar al respecto. ¿Cuáles son las principales formas de violencia que se pueden distinguir de acuerdo al tipo de daño? Estas son física, emocional, sexual y económica. Vamos a tratar de explicar un poquito respecto a cada una de ellas. La violencia física es cualquier acción o omisión que puede causar una lesión física. Está paradigmáticamente representada por la acción de pegar. Es aquella violencia con la que estamos más habituados e incluso en ocasiones terminamos remitiendo el concepto de violencia simplemente a esto. Patadas, jalones, pellizcos que se dan desde los papás a los niños, claro, hasta entre pares y bueno, una gran cantidad de situaciones. Esa es regularmente aquella expresión de violencia que nosotros ubicamos como tal. Vamos a la siguiente, la violencia emocional. Aunque en ocasiones se tiende a percibir la violencia emocional como las secuelas psicológicas que siguen de otros tipos de daño, aquí no, por ejemplo, no son los efectos psicológicos negativos que experimenta la víctima de una paliza reiterada, como se podría dar en ocasiones en violencias como la que ocurre en la escuela, en la cuestión del bullying, o como unas situaciones de violencia de género, por ejemplo. La violencia emocional es un tipo específico de violencia. Se trata de cualquier omisión o acción que causa o que puede causar un daño psicológico. Suele valerse del lenguaje, tanto verbal como gestual, y está representado en este sentido por el insulto como tal. Aquí ya tenemos dos tipos, la violencia física, que tiene que ver con los golpes, y la violencia emocional, que se sirve de la palabra, que se sirve del insulto. Denostar, ¿no? Exactamente, de esa forma. Vamos con la siguiente, la violencia sexual. La violencia sexual es un tema bastante preocupante y es necesario distinguirlo como tal dentro de su propio segmento, dado que se trata de un comportamiento en el que una persona es utilizada para obtener estimulación o gratificación sexual. Realmente la violencia sexual es una suma de daños físicos y emocionales. Sin embargo, la repugnancia que la humanidad ha manifestado ante este tipo de violencia, que es la única moralmente condenada en casi todas las culturas, esto es muy interesante, ha hecho que se le conceda incluso un lugar específico junto a las otras formas de violencia. Entonces tenemos que es en conjunto emocional, física, pero con la intención de obtener una gratificación sexual. Y esto pues se puede llevar a cabo en distintos contextos, como en algunos localizados en el área laboral, como el mobbing, dentro de la violencia de género, e incluso también dentro de la violencia escolar. Vámonos con uno más, el maltrato económico. No sé si hayas escuchado alguna vez sobre esto. Muy pocas veces llegamos a identificar el control de lo económico como un tipo de violencia, pero fíjate qué interesante. El maltrato económico como tal consiste en el uso ilegal o no autorizado de los recursos económicos o las propiedades de una persona para manipularla. En muchas ocasiones, este maltrato económico tiende a darse en algunos contextos como el maltrato que se da hacia las personas adultos mayores. En ocasiones para manipular pues la pensión, la herencia, cosas por el estilo. Yo te la manejo, papá. No sé, le pasa en muchos contextos cercanos, lo podemos ver lamentablemente, y también mayoritariamente en la violencia de género, en la que se da entre las parejas, pues el maltrato económico es uno de los escenarios donde esto se repite con mayor frecuencia. Sin duda, este tema de diferenciar el tipo de violencia es muy importante porque va en aumento la parte de la violencia física en contra de mujeres y también la violencia física en contra de hombres, de mujeres hacia hombres. De las dos formas es preocupante, pero también la que es, yo creo que hasta vergüenza daría
es la violencia en contra de las personas adultas mayores, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Yo te controlo tu pensión, yo tengo tus bienes, fírmame porque ya hay que heredar. Ese tipo de cosas son de una conducta deleznable por parte de los familiares, ¿no? Que es donde más se da. Sí, totalmente. Incluso ya que abordas el tema de la violencia hacia los adultos mayores, hay formas de violencia que se presentan para controlar estos medios económicos y a veces también como resultado del estrés que involucra, pues, estar al cuidado de una persona que demanda ciertas atenciones. En ocasiones los familiares, y la mayoría en este caso son los hijos quienes ejercen esta violencia, llegan a practicarla al incluso no dar los medicamentos o las atenciones necesarias para mantener la salud del adulto mayor. Así como también se llegan a presentar casos de violencia física y como ya lo estamos mencionando, pues también de control económico. Pues lamentable, pero nuestra tarea es precisamente difundir todo este tipo de temas para dejarle la reflexión a la gente, para dejarle pues de alguna manera una tarea en qué pensar, en qué estamos fallando como sociedad para resarcir todo este tipo de conductas que no nos llevan a nada bueno, ¿no? Por supuesto, aquí la información es un elemento sumamente importante para reconocer las formas de las violencias y esto con el objetivo de identificar y de desarrollar estrategias para aprender a combatirlas y a prevenirlas. Tadeo Esparza, integrante de Convivencia Sin Violencia, muchas gracias por estar en la cabina de Par en Par. Por último, las redes sociales donde te pueden contactar. Claro que sí, por favor síganos en Facebook en Convivencia Sin Violencia y en Twitter también, por favor, nos encuentran como Convivencia Sin Violencia. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y estaremos pendientes del próximo comentario que va a ser acerca de la ingesta de alcohol. Claro, por supuesto, es un tema muy preocupante y que también deriva en actos violentos, así que por ello hay que informarnos. Muy bien, pues muchas gracias y estamos de Par en Par, 760 amplitud modulada, información con sentido. Muchas gracias.